La publicidad es un festival de contradicciones. Predicamos innovación, pero tememos al riesgo. Brindamos por la creatividad, pero la ahogamos en 20 rondas de aprobaciones. Defendemos el equilibrio vida-trabajo, pero premiamos al que se sienta más horas en la silla. ¿Te suena familiar, no? Bienvenidos a El Sí Invisible, el podcast donde preferimos crear nuestras propias reglas a seguir las de otros. Hoy no hablamos de trends, ni de gurús, ni de soluciones mágicas. Hoy hablamos de 10 principios para navegar este negocio sin perder la cordura, o la dignidad, lo que tú prefieras. Después de más de una década trabajando en agencias de distintos continentes, he aprendido algo importante. Si estás esperando a que la industria cambie por arte de magia, olvídalo. El cambio llega, sí, pero a paso de tortuga con jet lag. La buena noticia es que aunque no podemos arreglar el sistema entero, sí podemos decidir cómo lo navegamos. Y eso es lo que quiero compartir hoy contigo. Mis 10 mandamientos para no solo sobrevivir, sino prosperar en este negocio. Y ojo, que no son reglas rígidas, sino principios que me han salvado más de una vez y que espero también puedan servirte a ti. Vamos con el primero. Creatividad con propósito. Hacer algo cool, pues oye, ya no basta. La audiencia no es tonta. Huele el bullshit corporativo a kilómetros de distancia. Y además lo ignora más rápido de lo que tardas en decir viral. Viral. La creatividad que importa no solo vende, sino que además conecta, emociona y deja marca. Porque seamos honestos, una pieza bonita pero sin alma es como un pitch sin brief. Bonito en el PowerPoint pero inútil en realidad. ¿Te suena? Claro. Hay clientes que piden algo disruptivo, pero luego se asustan si propones algo que no sea un remake de lo que ya existe, ¿verdad? Pues aquí va la verdad incómoda. Si tu campaña no responde a un porqué claro, no es creatividad, es relleno con budget. Y en este sector, el relleno no gana premios, solo ocupa espacio en el server de la agencia. ¿La solución? Oye, porque no solo vamos a quejarnos. Entender que la creatividad con propósito no es filantropía, es estrategia pura. Así que ahí van unas cuantas preguntas que deberías hacerte antes de abrir Illustrator o el Word. Primero, ¿qué problema real resuelve esta campaña? Por ejemplo, piensa en Dove, que no vende jabón, vende autoestima. ¿Tu campaña hace algo más que cumplir un KPI? Segundo, ¿cómo contribuye a la conversación cultural? En este caso piensa en Dream Crazy de Nike con Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, si no le conoces, es el quarterback de los San Francisco Niners, conocido por iniciar una protesta en 2016 contra la injusticia racial y la violencia policial. Pues bien, esta campaña no vendía zapatillas ni quería hacerlo, sino que era una declaración de intenciones de la marca en un momento social y cultural complicado en Estados Unidos. Si tu idea no genera debate, reflexión o al menos un ¿en serio? Pues es que no estás diciendo nada nuevo. Y tercero, ¿qué emoción genuina despierta? Por ejemplo, la nostalgia de los anuncios de Coca-Cola o el humor surrealista de Old Spice. Si no provoca algo, oye, no es creatividad, es noise con logo. Y como las ideas sin acción son como briefs sin timeline, una mierda. Aquí te doy unas cuantas rutinas para que las integres en tu día a día. Ya me lo agradecerás, ya. La primera, define el por qué antes del cómo. Antes de bocetar o escribir un copy, para y pregúntate, oye, ¿qué quiero que sienta, haga o piense la audiencia? Si la respuesta es que compre y no se te ocurre nada más, oye, vuélvete a la cama, anda. La segunda,
usa un filtro de impacto. Si tu idea no aporta nada a la conversación cultural, social o de la marca, pues estás haciendo filler publicitario. Y la verdad, el mundo ya tiene más filler que las Kardashian. Tercero, prueba con emoción. Comparte tu idea con alguien fuera del equipo creativo. No sé, el de finance, un becario de otro departamento, tu vecino, tu madre, ¿no? Que le gusta todo lo que tú haces. Si una vez que lo has compartido no genera ninguna reacción, como risa, sorpresa o un oye, ¿en serio? Pues es que no estás conectando, igual tienes que repensarlo todo. Cuarto, cultura de propósito en equipo. En tus reuniones, evalúa con 3 criterios. ¿Tiene impacto? ¿Es relevante? ¿Genera emoción? Si fallan 2, a la papelera. Con el tiempo verás que tu equipo empieza a pensar siempre en términos de propósito, no solamente de estética. Y quinto, aprende de los que lo hacen bien. Por ejemplo, analiza campañas como Dream Crazy, que ya te he mencionado, o Share a Co., pero no para copiar, sino para entender por qué funcionaron. Spoiler, no fue por presupuesto, fue porque tenían propósito. Resumiendo, con estas prácticas, cada pieza que salga de tu equipo tendrá no solo creatividad, sino intención y significado. Porque si no lo tiene, pues oye, tu trabajo es solo ruido con deadline. Y en un mundo saturado de content, el ruido pues no vale nada. Así que la próxima vez que un cliente te pida algo viral, pregúntale, ¿viral para qué? Y si no sabes responder, sugiere que inviertan el presupuesto en algo útil. O en un influencer con más seguidores que ideas, en lo que te apetezca. Vamos con el principio número 2. Colaboración por encima de jerarquías. O por qué las agencias funcionan como ejércitos napoleónicos. Eso no lo habías pensado tú, ¿eh? Te acabo de dejar roto. Mira, las agencias tienen un problema, que funcionan como los ejércitos del siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque la mayoría tienen jerarquías muy rígidas, las órdenes bajan de arriba hacia abajo, obviamente, y hay un montón de ideas que mueren en el trayecto entre el junior y el director creativo. ¿El resultado? Pues el opio. Campañas predecibles, equipos frustrados y clientes que pagan por más de lo mismo. La cruda realidad aquí es la siguiente. Un becario puede tener la idea que salve la campaña, pero si al final del día el organigrama dice que su opinión vale menos, pues no la vas a escuchar nunca. Las reuniones donde solo hablan los seniors, pues son como los briefings sin insight. Hay mucho ruido, pero cero valor. Y cuando el ego pesa más que las ideas, al final el trabajo se convierte en un checklist de lo que siempre se ha hecho. Pero tranquilo, que te traigo una solución bonita, porque oye, no solo vamos a quejarnos. La colaboración real no es un workshop de team building con post-its de colores, que te quede claro, es estructura. Y hay formas de hacerlo bien, así que toma nota. 1. Rompe el organigrama mental. En las reuniones creativas, pues igual te tienes que sentar en círculo, sí, como en el cole. Si el director creativo siempre está al frente, el equipo asumirá que su opinión es la única que importa. Así que tienes que romper esa formación para que todos se atrevan a decir lo que piensan. Y aquí hay una regla de oro. El mejor argumento gana, no el cargo más alto. 2. Diversidad real, no solo las fotos del PowerPoint de recursos humanos. En cada proyecto trata de incluir un junior, porque oye, no tienen miedo a proponer locuras, alguien de producción, que saben lo que realmente se puede hacer, alguien de estrategia, para que no nos perdamos en lo bonito, alguien de cuentas que te recuerde cuánto dinero te queda, y oye, si puedes, el secreto está en meter a un cliente en la sala, sí, aunque dé miedo, porque muchas veces sus objeciones en realidad son insights disfrazados. Y si aplicas ese sistema, te aseguro que va a funcionar. Yo llevo aplicándolo mucho tiempo, y aunque parece un poco locura al principio, oye, de verdad que sale adelante y lo más importante, te ganas la confianza de todos esos otros players. 3. Crea rituales de feedback seguro, como implementar sesiones donde todos puedan opinar sin miedo a ser juzgados sobre lo que funciona y lo que no. A ver, que es tan sencillo como dedicarle 15 minutos al final de cada reunión. Eso sí, hay una norma.
Todos opinan, nadie interrumpe y las críticas son a las ideas, no a las personas. Si alguien dice, es que el cliente no lo va a aprobar, oye, pues pregúntale, ¿y si lo aprobará? Porque es que muchas veces el problema no es el cliente, sino nuestra falta de valentía. 4. Aprende de los que lo hacen bien. Y no son agencias. Porque esto parece obvio, pero al final todos repetimos lo que hace nuestro primo el de la agencia de al lado. Así que intenta buscar inspiración o procesos en otras compañías. Por ejemplo, te traigo 2 ejemplos aquí muy bonitos también. El primero es Pixar's Brain Trust. Todo el mundo conoce Pixar. Pues Pixar's Brain Trust es un sistema donde un grupo reducido de directores y productores que ya han trabajado con la productora analiza proyectos en desarrollo para mejorarlos, siempre a petición de sus creadores, claro. La regla clave que aplican: no hay egos, solo ideas. Y el feedback se basa en la confianza y el aprendizaje colectivo, como debería ser en todas partes. En publicidad existe algo similar, como los CLC o Creative Leadership Council de agencias como por ejemplo McCann, que es el que yo conozco bien, donde líderes creativos de cada región se reúnen para revisar las ideas con potencial para festivales al año siguiente. Y al final todos aplican la misma filosofía. Feedback honesto y temprano para evitar errores después. Resultado, en el caso de Pixar, pues ahí lo tienes. Toy Story, Up, Coco, no sé, ¿necesitan más pruebas? El segundo ejemplo que te traigo es el proyecto Aristóteles de Google. Este proyecto tenía un objetivo, que era identificar patrones de comportamiento dentro de los distintos equipos de trabajo que fueran un claro indicio, los patrones de comportamiento, claro, de high performance. Así que Google pasó 2 años estudiando a más de 180 equipos y analizando más de 250 factores distintos. Y al final descubrieron que los equipos más efectivos no son los más inteligentes, sino los que se sienten seguros para arriesgarse. Traducción: si tu equipo no se siente seguro para decir esto es una mierda, pues oye, estás perdiendo el tiempo y el dinero. En definitiva, adapta la metodología a tu agencia. Define objetivos claros, tiempo limitado, 0 egos y enfócate en mejorar la pieza, no en impresionar al jefe. 5. Documenta y sigue la inteligencia colectiva. A ver, es importante que lleves un registro de las ideas que surgen en estas sesiones para que puedas revisar periódicamente qué se implementa y qué no, porque aprender de lo que funciona de verdad fortalece la cultura de colaboración. Con estos 5 pasos, cada proyecto va a dejar de depender de un solo gurú creativo o de cuentas y se va a convertir en un trabajo de inteligencia colectiva, lo que significa más sólido, más innovador y sobre todo más resistente a los errores y bloqueos jerárquicos. Porque mira, la colaboración real, pues oye, no es un buzzword, es la única forma de sobrevivir en un sector donde la innovación se mide en likes y la creatividad en awards. Y por cierto, un último consejo, porque los malos jefes en publicidad nunca dicen aquí se hace como siempre, te dicen cosas como esto no va a funcionar o el cliente no lo aprobará. Así que el consejo es este. La próxima vez que alguien cierre una idea con un no sin explicación, pregúntale, ¿qué necesitaría esta idea para que sí funcionara? Si la respuesta es nada o no lo sé, pues ahí tienes tu respuesta. El problema no es la idea, es el miedo al riesgo. Tres. El burnout no es una medalla, es el fail más caro de la industria y el que nadie quiere admitir. A ver, estar agotado pues no te hace más creativo, te convierte en un zombie con deadline. Las mejores ideas no van a nacer de jornadas maratonianas, eso lo sabemos todos, sino de mentes descansadas que han tenido tiempo para aburrirse, cuestionar y conectar puntos. Pero en este sector, el burnout tiende a disfrazarse de pasión y las horas extras de compromiso. Spoiler, es mentira. La cultura del sí a todo y las jornadas infinitas no son señal de productividad, sino de mala planificación y liderazgo tóxico. Si tu equipo está agotado, no es por exceso de trabajo, es porque falta estructura. Que sí, que tienes un huevo de trabajo, pero ese trabajo no tiene estructura. Y como el burnout no se cura saliendo de cañas o de afters después del trabajo, pues aquí te traigo algunas estrategias que ya vimos en el episodio número 2 sobre el burnout, así que si no lo has escuchado te recomiendo que vuelvas y lo escuches, porque igual te vienen bien.
La primera, detecta las señales antes de que exploten. Antes de que el agotamiento se vuelva crónico, observa si hay cambios de humor, de irritabilidad o desmotivación. Si tu equipo está irritable, desmotivado o como zombies por reunión, pues oye, no es pereza, es un fail de gestión y eso es culpa tuya si lideras el equipo. Así que pregunta ¿cómo estáis? Y escucha la respuesta, no solo el todo bien de rigor. Segunda, bloques de desconexión real. Implementa timeouts obligatorios para todo el mundo con un par de horas al día sin notificaciones ni reuniones. O un día a la semana sin reuniones como los No Meeting Fridays. Que vamos, pueden ser 2 horas, pueden ser 30 minutos, eso ya lo decides tú. Aprovecha ese tiempo para pensar, investigar o simplemente recargar energía. Y si un proyecto requiere all-nighters, ya sabes, quedarte a dormir en la agencia, a ver si es que el brief era malo desde el principio. Tercera, define límites de jornada. Sí, en serio, define los límites de tu jornada. Si trabajas hasta las 10 de la noche, oye, no es dedicación. Igual es ineficiencia, que no estoy diciendo que sea tu culpa, pero igual es la culpa así como un poquito de todos. Define horarios reales y trata de cumplir con ellos. Tu equipo también. Cuarta, descansos estratégicos. Fomenta micro breaks durante la jornada. Caminar, estirarse, desconectar 5 o 10 minutos cada hora, nada más. Son pequeñas inversiones que de verdad van a multiplicar tu creatividad. Y quinta, promueve la cultura del bienestar, no del martirio. Promueve que el equipo vea el descanso como parte del proceso creativo, no como un premio. Recompensa la eficiencia y la calidad, no las horas invertidas hasta la extenuación. Porque oye, el burnout no es un problema de tu equipo, es un problema de la agencia. Y si la creatividad depende de mentes agotadas, pues no es creatividad, es supervivencia. Y eso al final solo beneficia a los que no hacen el trabajo. Cuatro, diversidad e igualdad. Pero de la de verdad, no solo el 8 de marzo. La diversidad no es un post para el 8 de marzo ni un checklist para el informe de responsabilidad social corporativa de la empresa. La diversidad es el único motor creativo que tu competencia no puede copiar. ¿Por qué? Porque cada empresa es distinta. Y porque equipos homogéneos pues producen mierda homogénea. Campañas predecibles, briefings aburridos y clientes que se van a la competencia porque no los entiendes. Diferentes orígenes, experiencias, disciplinas y perspectivas culturales van a enriquecer la conversación y ampliar la mirada de un proyecto. La diversidad, más allá de la apariencia física, implica pensar en cómo se toman decisiones, cómo se estructura la colaboración y cómo se amplifican voces que normalmente serían ignoradas. Y ojo, que yo de esto sé porque llevo 10 años trabajando en distintos países con equipos que en muchos casos tenían hasta 7 nacionalidades distintas. Así que quien quiera discutirme esto a la cara, que me llame o que me mande un email. El caso es que aquí van unas cuantas verdades incómodas sobre el tema. Si tu equipo parece sacado de un casting de Mad Men, no es casualidad, es un fail de reclutamiento. Si las decisiones siempre las toman los mismos, y suelen ser hombres blancos de más de 40, pues oye, no es jerarquía, es mediocridad institucionalizada. Repite conmigo, mediocridad institucionalizada. Que esa palabra se atranca. Y si tu agencia celebra la diversidad solo en fechas señaladas, pues no es inclusión, es diversity washing con colorines. Así que aquí te voy a proponer unas cuantas reglas que yo sigo con mis equipos, como te decía, porque la diversidad no es un KPI, es una estrategia de negocio y se tiene que convertir en un verdadero motor creativo. Primera regla, reclutamiento que no sea un copy-paste de LinkedIn. ¿Qué quiero decir? Pues que no se trata solo de cumplir cuotas. Busca perfiles que rompan el molde, gente con experiencias en otros sectores, formaciones atípicas, perspectivas culturales distintas. Oye, haz preguntas en las entrevistas que revelen cómo enfrentan problemas desde puntos de vista distintos. O pregúntales por cosas que no tienen nada que ver con el rol, pero que te ayuden a conocer un poco más a esa persona. 2. Estructuras inclusivas donde todos hablen, no solo los que más gritan.
Asegúrate de que todos tengan voz en las reuniones y en la toma de decisiones. Implementa dinámicas donde se escuchen ideas sin filtros jerárquicos. Por ejemplo, rondas de opinión obligatorias. Pues en las reuniones pide que todos den su feedback antes de que hable el director creativo. Si alguien dice no tengo nada que añadir, igual es que el espacio no es seguro. Yo esto lo practico a diario y te aseguro que funciona. Al final todos se sienten a gusto y acaban expresando sus ideas. Otra cosa que puedes implementar, el silent brainstorming, en el que todos escriben ideas en post-its antes de hablar. Así evitas que los seniors dominen la conversación. O una tercera opción podría ser el feedback anónimo. Tras la reunión, si el timing lo permite, que la gente te mande un email o una nota con su feedback. 3. Liderazgo rotativo, porque el talento no tiene rango. Facilita que personas de distintos orígenes, y aquí utilizo la palabra orígenes en el más amplio sentido, lideren proyectos, aunque sean pequeñas iniciativas. Y también encárgate de que los seniors actúen como mentores conscientes de potenciar esas voces, no como jueces. Por ejemplo, deja que un junior lidere un proyecto, aunque te dé miedo, o que alguien de producción presente una idea al cliente, porque es que lo van a hacer desde una perspectiva que a ti ni se te ha pasado por la cabeza. O aplica el mentoring inverso, en el que un becario puede enseñarle algo a un senior. Y te pongo un ejemplo fácil. TikTok o la inteligencia artificial generativa. Ahí lo dejo. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? 4. Aplica métricas que no sean solo de fachada. Por ejemplo, define indicadores de diversidad e inclusión que no sean solo apariencia. Aplica diversidad en briefings. ¿Las ideas reflejan perspectivas distintas o son more of the same? Que eso suele pasar. Y aplica también encuestas anónimas. Por ejemplo, ¿te sientes escuchado o escuchada en este equipo? Si la respuesta es no, Houston, tenemos un problemita gordo. Y 5. Refuerza la cultura cotidiana no solo en fechas señaladas. La diversidad se refuerza en el día a día. Celebra los éxitos del equipo y las ideas innovadoras que nacen de la mezcla de perspectivas, y no solo en días señalados o en reportes anuales. Y con el siguiente punto, dentro del 5, aquí voy a hacer sangre, te aviso. Evita el tokenismo, que si no sabes lo que es, búscalo en el diccionario. Si solo hay una persona diversa en tu equipo, no es diversidad, es decoración. Vergüenza ajena. Conclusión. La diversidad no es bonito tenerla. Es lo que te salva el culo cuando el cliente pide algo que nadie en tu equipo homogéneo sabe hacer. Si tu agencia sigue igual que en los 90, oye, no es traición, es pereza. Y un último dato para tu jefe, por si le da miedo el cambio. Las agencias con equipos diversos tienen un 35% más de ingresos, según McKinsey. ¿Prefieres ser cool o ganar dinero? Que spoiler, puedes hacer las dos cosas a la vez. ¡5! Creatividad más datos, magia. En publicidad hay dos bandos claros. Los que usan los datos como un chalet en la playa, para presumir pero no vivir en él, y los que los ignoran como si fueran las condiciones legales de un contrato. Los primeros acaban haciendo campañas tan predecibles que hasta el algoritmo de TikTok las archiva en ¡a mamarla! Los segundos, ideas tan disruptivas que ni siquiera el cliente sabe qué está vendiendo. El problema no son los datos, es que los usas como usas la sal cuando cocinas, muy mal. O no le echas y la comida sabe a nada, o te pasas y arruinas el plato. Recuerda, los datos no son el enemigo de la creatividad, son el ingrediente que nadie sabe dosificar, el que te obliga a salir de tu burbuja y preguntarte, ¿y si el público no da la menor importancia a lo que nosotros creemos que es importante? Porque al final lo que separa una campaña de una campaña que marca la diferencia no es si usas datos o no, sino si los usas para confirmar lo que ya sabes o para descubrir lo que no sabías que no sabías. Vamos a ver ahora unas cuantas estrategias que puedes aplicar para que la creatividad y los datos trabajen juntos en lugar de enfrentarse. La primera, datos como inspiración, no como jaula. Si los datos dicen que tu audiencia ve TikTok a las 3 de la mañana, ojo, no hagas un TikTok a las 3 de la mañana. Pregúntate, ¿qué los mantiene despiertos a esa hora? Spoiler, no es tu banner, les importa un cagarro.
Así que aplica esta regla de oro. Si un insight no te hace decir, joder, esto cambia todo, es que estás mirando los números equivocados o que tienes la hoja al revés. Segunda, crea briefs data informed, no data strangled. En lugar de briefs rígidos, incluye insights que sirvan como guía, no como cadena. Por ejemplo, si descubres que tu audiencia consume más contenido en móvil, eso no significa que la creatividad deba reducirse a formatos cortos, sino que los formatos largos deben adaptarse a ese contexto en particular. Tercera, prueba, falla y aprende. Pero rapidito, que hay prisa. Usa prototipos o pruebas de concepto con datos reales para medir cómo responde la audiencia antes de lanzar a gran escala. Spotify y Netflix lo hacen con pruebas piloto o pruebas A/B testing, que es bastante útil sobre todo en social media. El feedback real refuerza la creatividad, no la limita. Cuarta, convierte los datos en historias, no en PowerPoints. Convierte los datos en narrativa. Por ejemplo, en lugar de mostrar el 60% de usuarios prefieren X, convierte ese insight en una historia que tu equipo creativo pueda ilustrar. ¿Qué significa para el usuario y cómo le impacta emocionalmente? Eso es lo que tienes que averiguar. Y quinta, fomenta la colaboración creativa analítica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los de estrategia y data deberían participar en tu brainstorming, pero como combustible, no como juez. Ojito, que no van ahí a decirte lo que hacer y lo que no hacer. La decisión final sobre el tono, la idea o el concepto sigue siendo responsabilidad creativa, pero con evidencia que la respalde. Vamos, que su trabajo es explicarte los datos en lenguaje humano. Con estos 5 pasos, la creatividad no se enfrentará solo a los datos, sino que se alimentará de ellos, produciendo ideas más inteligentes, más relevantes y, sobre todo, memorables. I'm in the front seat. I run the show. I don't stay in my lane. Bueno, y hasta aquí la primera mitad de este episodio sobre los principios que yo aplico para no perder la cordura en este negocio tan bonito al que nos dedicamos. Hoy hemos hablado de creatividad con propósito, no con postureo, de jerarquías que matan ideas como un cliente mata un brief con un queremos algo viral pero que no ofenda a nadie. Hemos hablado del burnout como medalla y de por qué la diversidad real no es un post del 8M, sino lo que salva agencias de convertirse en fósiles con wifi. Pero falta lo mejor, o lo peor según se mire. En la segunda parte de este episodio hablaremos de tecnología sin bullshit. Sí, la IA también la caga. Hablaremos de trabajar en remoto sin micromanagers. El home office no es el problema, tu jefe sí. Hablaremos de por qué la imperfección es tu superpoder. Hablaremos de inteligencia emocional, el skill que no pone nadie en el currículum y el gran final. Si no construyes tu marca, alguien lo hará por ti. ¿Y vas a dejar que sea tu ex jefe en un post de LinkedIn? Así que hoy tengo un poquito de homework o deberes para ti. Sí, como en el cole, pero sin chivatos. Primero, elige un mandamiento de estos 5 y aplícalo esta semana. O al menos inténtalo. El fail también es contenido, ¿eh? Segundo, déjame un comentario o escríbeme a elsiinvisible, todo junto, @gmail.com, con mensajes tipo: Roberto, el mandamiento número tal me ha salvado el brief. Te prometo que lo leo todo. O también me puedes decir: mira, te falta este, y me mandas tu mandamiento. Si es bueno, entra en la lista fijo, y si es malo, lo uso de ejemplo y te tagueo para que aprendas. O también me puedes decir: oye, esto es una mierda muy gorda, pero sigo escuchando porque es que estoy tan enganchado. Pues también vale, oye, el feedback es feedback y las adicciones son jodidas, que lo sé. Y ahora lo importante, suscríbete al podcast, que el algoritmo es como tu jefe, si no le das señales te ignora, compártelo para que tus compañeros de agencia sepan que tú sí escuchas podcasts útiles, o prepárate para la segunda parte, porque ahí es donde dejamos de sobrevivir y empezamos a liarla con el sistema, pero siempre con elegancia. Y si tu jefe te pilla escuchando esto y te pregunta ¿qué escuchas?, dile que es un podcast sobre productividad. Si insiste, dile que es un podcast sobre cómo sobrevivirle a él.
Y si te despide, pues oye, ya tenemos episodio nuevo. Muchas gracias por acompañarme este ratito y nos vemos en el próximo episodio. I'm in the front seat. I run the show. When I accelerate, I'm so loud, and I won't stay in my lane.